los críticos, algún entrevistador me pregunta, ¿tú te consideras el mejor director cinematográfico peruano? Y yo le digo, no, el mejor no, el único, porque he arrastrado todavía conmigo esa sensación solitaria, ¿no?, de ser un pájaro solitario, un cóndor ahí volando por el esto. Yo, nacido en Nueva York, Manhattan, una zona que tampoco era nada cristiana, porque era una cosa fuerte, ¿no? Era Uptown por la 145, era un barrio muy duro, ¿no? Pero me gustaba Nueva York. Yo aprendí, pues, entré al colegio. Yo vine, cuando vine tenía 10 años, entonces yo he aprendido a leer en español en mi casa y a escribir en inglés en el colegio. O sea, es un bilingüismo total. Mi padre era muy cinemero, pero a pesar de que vivió en Nueva York 14 años, nunca aprendió inglés, pero era muy cinemero. Entonces, cuando yo ya tenía, creo que alrededor de 7 años, una cosa así, me llevaba al cine para que yo le tradujera las películas. Yo creo que eso fue mi primer enganche con el cine, ¿no? Que tenía que, siendo un niño, ver las películas con otra actitud, ¿no? Me vine con pena, ¿no? Ahora, cuando llegué a Lima me pegué un insusto padre. Me pegué un insusto padre porque Lima era encantadora para el limeño y encantadora para nosotros cuando pensamos qué linda era Lima. Pero para un tipo como yo, un yanqui malogrado que venía de Nueva York, encontrarte de repente, nos fuimos de entrada a una pensioncita que estaba en el Jirón Ica, a media cuadra del Jirón de la Unión. Esos primeros días fueron tremendos, ¿no? Lima, pues, era una ciudad pequeña, angosta de calles, con gente que gesticulaba mucho al hablar, ¿no? Fue lo primero que me llamó la atención, ¿no? Y sobre todo que hablaban en español, ¿no? Porque yo hablaba en inglés, ¿no? Yo era un angloparlante, ¿no? Y a pesar de que en mi casa se hablaba español, ¿no? Y entonces, pero después cuando nos fuimos a Miraflores la cosa cambió, porque en Miraflores descubrí una cosa que no había conocido en Nueva York nunca, ¿no? Que era el campo. Yo, el único animal que conocí en Nueva York eran los que estaban en el zoológico cuando iba, y después alguna gallina cuando comíamos pollo, pero después nunca había visto animales, y de repente llego a Miraflores y lo primero que encuentro, pues, es una piara de burros cargando adobes, ¿no? En una calle. Y dije, caray, qué maravilla. Me encantó, entonces ahí ya comencé a peruanizarme, ¿no? Pero la otra cosa que me impresionó mucho fue viniendo del puerto, porque vinimos, por supuesto, en barco, ¿no? Y entonces desembarcamos en el Callao, y viniendo del puerto, en varios paredones, enormes paredones que había, veía letreros muy bien pintados, ¿no? Que decían, pues, comunismo es traición, comunismo es robo, comunismo es qué sé yo, que a todo lo malo del comunismo. Dije, ¿qué será comunismo? ¿No? Tenía la menor idea. Así que le pregunté, me acuerdo a mi padre, ¿no? ¿Qué cosa es comunismo? No te preocupes, vas a conocer cosas peores. Yo era asmático, y mi asma fue casualmente una de las razones por las cuales mi familia se vino a Lima. No quiere decir que haya sido la única. Mi papá ya estaba cansado de Nueva York, quería volver al Perú, quería seguir cosas que le faltaban en su obra, y el factor que lo determinó fue que el médico le dijo, mire, si usted quiere que su hijo sane, cámbiele de clima, váyase a Nueva York, que es lo peor, ¿no? Porque yo tenía un asma terrible, ¿no? Un asma de esas espantosas. Y entonces, bueno, nos vinimos. Pero eso no se me quitó. Entonces, nos fuimos a vivir a Miraflores, que era igual de húmeda que Nueva York y más quizá, y seguía con el asma. Y un día, el día de mi santo, me acuerdo, me dio una pulmonía así fulminante, doble, ¿no? A los 2 pulmones. Que era en esa época la muerte, ¿no? Porque no había, pues, antibióticos ni nada por el estilo. Pero no me morí, ¿no? Entonces, como es evidente, ¿no?
Y el médico le aconsejó a mi madre que me llevara a un clima mejor para la convalecencia, porque yo estaba muy debilitado por el asma y por la pulmonía. Y entonces nos llevó a Chosica. Y ahí sí ya se terminó mi metamorfosis, ¿no? Ahí me encontré en el campo. O sea, no en Miraflores, que tenía pues zonas, potreros o sembríos. No, Chosica era el campo, ¿no? Esa época de Chosica era pues impresionante, ¿no? Lo primero que hice fue agarrar sin saber a dónde estaba y me subí a un cerro, porque nunca había visto un cerro, más que en películas. Y ya ahí me quedé hasta ahora, ¿no? De repente yo recuerdo, ya años después, no muchos años después, acababa de salir del colegio, y recuerdo esta imagen en la que no vas a creer, ¿no? Sentado en una banquita del parque, discutiendo sobre Kant, yo, el burro por delante, Paco Miro Quesada, Canto Arias, amigo, y Armando Villanueva. Discutiendo sobre Kant. Cosas de ese tipo fueron enriqueciéndome y contribuyeron a mi desarrollo intelectual, sea esto lo que sea, a mi amor por la escritura, comencé a escribir, ¿no? Y a una independencia que no es ni buena ni mala. O sea, yo no estoy contento de que haya sido así, pero por otra parte no estoy descontento tampoco. En el colegio estábamos juntos y fundamos un club que se llamaba el CELME, Club Estético, Musical, Estudiantil, Deportivo Estudiantil. En cambio había otro club rival que era el CADE, eran los Brutones, Club Atlético Deportivo Estudiantil. Nosotros era el literario musical estudiantil. Y naturalmente nos sentíamos muy por encima de los brutones, fisicones. Aunque él era muy desarrollado él no era intelectual puro, era muy variado. Era torero, jugaba fútbol, era atleta, pero a la vez intelectual y espiritual. Bueno, San Marcos fue un punto de partida notable, ¿no? Fue como diría alguien, pues una patada en el culo, ¿no? ¡Paf! Ya, ¿no? Con eso dejé de lado un montón de cosas que todavía arrastraba, ¿no? Y me abrí en ese espacio que quedó vacío de toda esta patada. Lo comencé a llenar con todas las otras cosas que venían. San Marcos fue definitorio, ¿no? Yo estuve solamente 3 años, ¿no? Primero me matriculé, ingresé a ciencias, porque mi propósito era ser médico. Ahora, ¿por qué era que ser médico? Esas cosas estúpidas que uno tiene, ¿no? Que no son estúpidas, ahora miradas con el tiempo y la estupidez se convierte en una maravilla, ¿no? Yo acababa de leer La Ciudadela, ¿no? Entonces quería ser un médico así. Pero después entré muy bien, ¿no? Y era un chancón, yo era el número 1 en mi clase en el colegio y entré con el número 2 en la lista de ingresantes, ¿no? Y entonces estudiaba mucho, me gustaba la ciencia, pero me di cuenta que no era eso, y que yo estaba haciendo pues una trampa conmigo mismo, ¿no? Que yo lo que quería era la otra cosa, ¿no? Entonces terminé el año, terminé mis exámenes y me trasladé a letras. ¿Por qué no seguí en San Marcos? Esa sí que es una pregunta muy difícil de contestar, pero yo mismo me la he hecho muchas veces y todo tiene una razón pragmática, Ocurrieron 2 cosas simultáneamente con la cuestión de la política. La cuestión de la política, que era muy absorbente, ¿no? Y que yo no podía desempeñar la alcahuetería de fingirme estudiante de una universidad para simplemente tener un adorno que me respaldara por mi actividad política, porque a mí lo que me jalaba era meterme en la política hasta el pescuezo, ¿no? Acuérdate de lo que es un joven idealista ante la política, caray, vamos a salvar el país, ¿no? Y eso toma tiempo convencerte de que no es así, ¿no? Y más aún si tienes pues 19 años, yo entré a los 20 años, justo cuando saqué la libreta electoral, lo primero que hice fue votar en la elección esa. Y me enamoré, entonces no sé cuál de las 2 cosas era más fuerte, ¿no? Pero las 2 cosas eran demasiado fuertes, no cabía la universidad, ¿no? Porque mi enamoramiento fue una cosa así brutal, ¿no? Hasta ahora dura, 55 años, terrible. Entonces, no es que yo haya salido de San Marcos, es que San Marcos salió de mí, ¿no? Armando era pasional, es pasional, ¿no? Es apasionado, mejor dicho, más que pasional, apasionado.
Entonces, como hombre apasionado, sentía los celos, y el hombre enamorado más todavía. Entonces se sentía con los celos, son inventivos, inventaría en su cabeza, sabe Dios que no, y Ada lo quería mucho y lo quiere y lo ha querido durante más de 60 años, lo sigue queriendo. Pero él, pues, en la imaginación del amante celoso, estábamos en Pucusana. Entonces le pareció haberla visto bailando, sabe Dios qué cosa en su imaginación. El asunto es que hizo un brindis que pudo ser trágico, porque cogió una botella de pisco y se la tomó toda íntegra, hasta la última gota, que la puso así y cayó, ¡pam!, cayó en el arenal de la playa, en la arena, cayó. Y creo que fueron 2 días que se quedó en el mismo sitio sin moverse. Yo estudiaba en la universidad y cuando terminaban las clases, que generalmente terminaban muy temprano, me volvía a Chosica y volvía en el tren, bueno, no precisamente en el tren, sino en un servicio de autovagones que había y que llegaban aquí a una hora fija. Y Ada, mi mujer ahora, que vivía acá en esta casa, me esperaba en esa ventana. Yo la veía desde lejos. Y cuando no la veía, decía, ¿qué pasa? Pero siempre aparecía a esperarme. Están en Chosica, o sea, sin salir de Chosica todavía, vino esta cosa muy antipática de Prado, y entonces, bueno, me metí pues en política. Están en Chosica, o sea, sin salir de Chosica todavía, vino esta cosa muy antipática de Prado, que para mí ha sido el presidente más grotesco que hemos tenido, que es también un honor en la historia, ¿no? Y de repente pues vienen las elecciones y nos encontramos pues con esta especie de preimposición a favor de un militarote, ¿no?, que era un tal mariscal, Eloy G. Ureta. Era una cosa espantosa el tipo este, ¿no? Y entonces, bueno, me metí pues en política. Formamos un grupo en Chosica que se llamaba Agrupación Juventud Independiente, AJI, ¿no?, a donde estaba pues un montón de gente. Después que se complementó pues, o nosotros nos complementamos, no recuerdo muy bien cómo fue la estructuración de este grupo, pero ahí estaba toda esta promoción nueva de políticos, inclusive de la UNDE, estaba Enrique Dahmer, estaba Benavides Correa, Recabarren, ¿no?, y formó un grupo grande. Y nos incorporamos al Frente Democrático, que incluía a Lapra, para sacar pues a José Luis Bustamante Rivero. Entonces yo entré a participar en eso, ¿no?, muy activamente, ¿no? Me metí tan adentro que precozmente, en una edad en la cual todavía predomina, cuando lo tienes como materia prima, el idealismo, ¿no?, y que yo quería cultivarlo, ¿no? Era imposible de soportar eso, ¿no?, porque vi toda la cochinada que había detrás de la virtud en la política, ¿no?, que es una especie de cosa terrible, ¿no? Y dije, no, pues hasta acá nomás, ¿no? Entonces, una vez que terminó la campaña, que salió electo José Luis Bustamante Rivero, y que se cumplió todo lo peor que uno pensaba, porque dio lugar pues a una de las peores dictaduras que hemos tenido, que es la de Odría, ¿no? Le dieron una patada al pobre José Luis, y ahí terminó la historia. Armando es un amigo entrañable, y quiero decirlo ya, no es que se me vaya a olvidar, que cuando yo estuve secuestrado, la primera noticia de afecto profundo, sincero lo sentía yo, delicado, inteligente, fue la noticia de Armando Robles Godoy, que le hicieron una entrevista y se expresó sobre mí, sobre nuestra amistad. Algo que no quiero que se me escape del tintero es que es un excelente pater familias, es un esposo
amoroso, grato hacia su esposa, y es un padre, yo llamaría ejemplar. Él está rodeado de estas 3 mujeres, su mujer y sus 2 hijas, quienes tienen hacia él un amor entrañable que de hecho psicológicamente es el retorno de lo que él ha sabido dar. Y esto lo he visto en los últimos meses, cuando él ha estado delicado y ha estado muy acompañado por sus seres queridos, y yo quiero en este momento expresar que yo me siento como uno de los que él podría querer, porque yo también lo quiero mucho. Mi ida a la selva también fue motivada en cierta forma por la política, ¿no? Porque el asco de la dictadura de Odría era tan fuerte, ¿no? Tan fuerte, que a pesar de que yo vivía en Chosica, pues yo vivía en el Perú, ¿no? Y eso era una cosa, pero casi tan repugnante como Fujimori, aunque lo de Fujimori es más repugnante todavía, no por el hecho de que haya sido japonés, porque a eso tiene perfecto derecho, sino porque a los primeros que nos metió a la yuca ese desgraciado fue a nosotros, ¿no? Pero lo de Odría era terrible, ¿no? Lo de Odría era terrible, además era criminal y todo, ¿no? Pero en eso se presentó una coyuntura gubernamental, cosas curiosísimas, de que había un plan de colonización de la selva en el Ministerio de Agricultura. Formé un grupito en Chosica, que estaba formado por mi hermano, por mí, por 2 amigos más, y entonces nos fuimos pues a Tingo María a explorar. Y de ahí al final quedamos nada más que Mario y yo, ¿no? Porque Manuel no, se fue por otro lado, y los otros 2 abandonaron también, y nos quedamos pues en el plan de colonización, y me encontré de repente pues colonizando un pedazo de selva, ¿no? En Tingo María había un cine mucho que se llamaba El Tropical. Ahí vi Buñuel, todo Buñuel. ¿Por qué programaron Buñuel? No me pregunte. ¿Por qué programaban esas películas? Yo me imagino que porque eran más baratas para el exhibidor y porque la gente de todas maneras iba, porque no había otra cosa donde que ir, ¿no? Pero ahí vi todo eso, ¿no? O sea que se me fue formando esta cosa, de manera que cuando llegué a escribir sobre eso, ya escribía no desde el punto de vista de Cecil B. DeMille, sino desde el punto de vista de Visconti, ¿no? Y era otra cosa, ¿no? Mi personalidad de escritor llegó primero a Lima que yo, porque desde Tingo María envié por lo menos 3 obras a participar en concursos, y con las 3 gané premios, ¿no? La primera fue un cuento que se llamaba 3 Caminos, y que fue un concurso muy importante en esa época, tenía un gran premio, me acuerdo que eran 10.000 soles, en esa época pues un huevo de plata, ¿no? Que lo convocó la prensa, el diario de la prensa. Entonces yo envié, y como ambicioso que era, mandé 2 cuentos. Mandé 3 Caminos, que fue el que ganó después, y envié también En la selva no hay estrellas, ¿no? Que después se convertiría en la película En la selva no hay estrellas. Y cosa curiosa, en un concurso gané los 2 premios, gané el primero y el segundo, pero me distanciaron el segundo para no hacer acumulación de premios, no sé qué razón o qué excusa dieron, y solamente me dieron el primer premio con 3 Caminos, ¿no? Siendo, en mi opinión, La selva no hay estrellas, mejor cuento, ¿no? Según mi mujer dice, pues es el mejor cuento que he escrito, lo cual no me halaga mucho, ¿no? Imagínate, mi primer cuento que escribí es el mejor. De manera que cuando yo llegué a Lima, después de que terminaron esos 7 años, ya yo tenía una cierta presencia como escritor. Y fue la razón por la cual, apenas llegaba a Lima, entré a formar parte de la Comisión de Reorganización del Teatro Nacional, como uno de los tantos miembros, porque había muchos miembros en esto que organizó Basadre cuando era ministro de Educación. Entonces Basadre era un ministro de Educación, pues, ¿no? De verdad, ¿no? Y entonces había formado esta comisión para hacer una ley de teatro, ¿no? Y fue mi primer contacto con leyes, ¿no? Con leyes fomentadoras de cultura. Y terminé presidiendo la comisión. Bueno, yo conozco a Armando hace alrededor de 30 años
nos une pues una luenga amistad. Una de las cosas que lo caracteriza es su inconvencionalidad, su desamor por los lugares comunes, ¿no? Él siempre tiene una posición distinta, una afirmación contundente, un comportamiento diferente, ¿no? Entonces es lo más opuesto pues a lo que llamaba Horacio el servum pecus, ¿no? O sea, el ganado servil, ¿no? Y creo que eso en un país como este, donde hay mucho ganado servil, ¿no? Es importante porque siempre es la voz de la contracultura, ¿no? Es la voz disidente o la voz del iconoclasta. Yo entré como periodista, ahí tenía un amigo de Chosica también, que era Mario Miglio, que era el gerente, que no era periodista, sino que era el gerente. Pero él me dijo, mira Armando, yo sabemos que tú ya tienes una cierta estatura literaria y cultural acá en el Perú, pero si quieres hacer algo tienes que comenzar desde abajo. Ya está, pues, ponme donde quieras. Así que comencé a hacer la carrera desde abajo, ¿no? Voltear las noticias de provincias, policiales, nocturnas, toda esa vaina, ¿no? Y fui subiendo, hasta que llegué a ser jefe de la sección espectáculos y cultural. Estando en la jefatura de la página cultural, reservé para mí la crítica de cine. Cuando comencé a hacer la crítica de cine en la prensa, ya yo había leído mucho sobre cine, pero por supuesto no sabía nada de cine, absolutamente nada. Entonces, escribiendo la crítica de cine, descubrí dos cosas. Que los críticos de cine no saben nada de cine. De todas maneras era fascinante escribir sobre cine, ¿no? Entonces escribí sobre cine y me di cuenta de que no sabía nada, absolutamente nada, ¿no? O sea, juzgaba la actuación, juzgaba el argumento, la historia, la dramaturgia, pero de cine no sabía nada, lo cual me tenía muy acomplejado. Armando, bueno, llegó Vlado Radovich, ¿no es cierto? Y entonces pasas a la realización. En ese momento llegó. Y entonces me dice, bueno, yo quiero que tú dirijas una película. Y dije, yo no sé ni lo que es continuidad, viejo. Yo he leído sobre la continuidad, pero yo no soy un director de cine. Yo ni siquiera soy un crítico de cine, pero no, que tú eres el único que puede. Bueno, pues por adentro yo lo que sentía era que estaba quedando honradamente con Vlado, no lo estaba engañando, pero le decía, ojalá ataque, ¿no? Porque, caray, que esta cosa pues maravillosa, ¿no? Así que renuncié a la prensa. Ganarse el pan para mí fue una especie de taller individual mío, ¿no? O sea, aprendí todo lo relacionado con la tecnología, los diversos pasos, los choques, el encontrarme con algo que no sabía por qué lo hacía y que había que hacerlo y bueno, es un poco el principio algebraico esto de menos por menos da más, ¿no? En este caso fue así, ¿no? Para mí fue mi primer orgasmo. Ahora, claro, por lo mismo que me acuerdo de mi primer orgasmo fue una porquería comparado con los orgasmos que han venido después, ¿no? Pero es el primero, yo. Y fue celebrado así, ¿no? O sea, fue una cosa para mí muy agradable terminar esto y además que tuviera éxito, porque tuvo éxito de público, ¿no? Hasta de crítica en algunos casos, ¿no? Yo terminé de ganarse el pan y inmediatamente me metí a la preproducción de En la selva no hay estrellas. Eso fue un trabajo de sangre, sudor y lágrimas.
Yo filmé en La Selva No Hay Estrellas, tuve que traer para conseguir ese nivel que tenía la película, que fue además muy bien pensado porque gané pues unos premios importantes que no los habría ganado de ninguna manera en el Festival de Moscú en la vida, pues habría ganado yo el premio del Festival de Moscú si no tenía un nivel técnico como el que tenía. Tuve que contratar un equipo técnico argentino y me traje pues 14 técnicos, porque hasta el asistente de cámara era argentino, ¿no? Todos. El director de producción también, el jefe de producción. Pero puse al lado de esos a un alumno mío del taller. Yo ya tenía el taller de cine. Y ahí yo me había atrevido a enseñar cine. Que lo que hacía yo al enseñar cine era aprender cine. Cosa que cumplía honestamente con mis alumnos diciéndoles yo voy a aprender con ustedes, ¿no? Y yo no sé muy bien lo que les voy a enseñar, pero sí sé muy bien lo que quiero aprender. Entonces, yo puse al lado de cada uno de los técnicos argentinos un alumno mío, o dos. De manera que cuando hice La Muralla Verde, que fue la que siguió, ya el equipo era completo de alumnos míos, excepto mi hermano Mario, que era un cargo muy fregado para ponerlo en un alumno que era la dirección de fotografía, que lo traje de Venezuela, donde trabaja y vive, ¿no? La cosa de la producción la conseguí gracias, yo diría que casi exclusivamente, al amor que le tomó a la película otra alumna mía que era Nora Iscue, era alumna del taller, ¿no? Y entonces me ayudó mucho. Me ayudó mucho porque tenía muchas relaciones, formamos una empresa, conseguimos socios, y hasta pues salió la cosa. Realmente a Armando le debo yo el haber ingresado al cine. Cuando yo lo conocí, yo estaba recién divorciada, estaba buscando qué cosa hacer. Fue casi milagroso el encuentro con Armando. En las conversaciones que tuvimos, él me dijo, mira, si te interesa el cine, si te interesara, pues nunca se me hubiera ocurrido a mí que yo iba a terminar haciendo cine. Estoy comenzando las clases del taller, en esa época era en la Biblioteca Nacional, así que si quieres enterarte algo de cómo es el cine, ¿por qué no te acercas al taller? Total, me inscribí, más que nada por curiosidad, y el mismo Armando después confesó que esta señora joven, con hijos chiquitos, posiblemente iría a unas cuantas clases y después desaparecería, ¿no? Nunca se imaginó que las clases me fueron ganando, que el cine me fue ganando, que terminé 2 años de estudios en el taller, que después nos asociamos, comenzamos a trabajar juntos. Vale decir, él me abrió el camino del cine sin saberlo, y yo me metí al cine casi sin darme cuenta también. En el caso de La Muralla Verde pasó una cosa muy curiosa, y es que la película agarró mucho, ¿no? No sé si por el lado emotivo, quizá, por el lado emotivo. Y la película anduvo muy bien, ¿no? Más tarde te lo arreglaré. ¿Y si se lo lleva el agua? Te haré otro. Yo no quiero otro.
Mamá, se rompió el molino. Dile a tu papá que te lo arregle. Papá está furioso. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde vas? ¿Qué pasa? Vuelvo enseguida. ¿Pero qué pasa? No pasa nada, espérame aquí. ¿Pero dónde vas con esta escopeta? ¡Carajo, espérame en la casa! Había un festival en Osaka, estoy hablando del año 71 por ahí, que no era un festival competitivo. Y entonces invitaron a la Muralla Verde, así que me fui pues con pasaje y todo, ¿no? Me fui con la Muralla Verde y la di, pues. Y entonces me pasó una cosa muy curiosa. Vamos a ver qué tiene tu molino. Yo estaba sentado, estaba solo, había ido solo, ¿no? Estaba sentado en el cine, estaba el cine lleno, por supuesto, japoneses mirando la película. Además era curioso ver mi película con subtítulos en japonés, ¿no? Que los ponen a un costado del ecran. Y de repente oigo un ruido raro, ¿no? Oigo un ruido raro en la sala, un ruido que no podía identificar qué cosa era, ¿no? Un murmullo así bajo, ¿no? Y que nunca averigüé qué cosa era hasta casi el final de la película, en que me di cuenta que lo que pasaba es que el japonés cuando llora, llora así, ¿no? Entonces había un llanto generalizado en el público, ¿no? Que estaba llorando y llorando. Impacta mucho la parte esta la parte emotiva de la película, ¿no? Es una película hecha con trampa, entre comillas, ¿no? Porque es tan autobiográfica, ¿no? No tuve que inventar nada, ¿no? Tuve que acentuar algunas cosas, la muerte del chico, por ejemplo, que en mi caso, que me ocurrió algo muy semejante con una de mis hijas, pero que no murió. Mi vida en la chacra, que era simplemente la copia, simplemente era el manejo de una estructura semántica más que dramática. Porque el drama estaba dado, no tenía que crearlo, ¿no? Y la cuestión semántica de adaptarlo a un cierto lenguaje con una poética muy especial y una semántica también muy especial, y se redujo a eso, ¿no? Cuando la aurora de la tarde flameó funestamente en 5 espíritus. Viudez sin pan ni mugre, rematando en horrendos metaloides y en células orales acabando. Oh siempre, nunca dar con el jamás de tanto siempre. Oh mis buenos amigos, cruel falacia, parcial, penetrativa en nuestro... Yo había ido a Chicago, al Festival de Chicago, con espejismo, porque como la Muralla Verde ganó el premio en el Festival de Chicago, el mismo presidente del festival me llamó y me dijo: sé que has terminado, que estás terminando, me llamó a Hollywood, que estás terminando una película, espero que me inscribas en el festival. Le dije: pero viejo, ya yo gané el primer premio, ¿cómo se te ocurre que voy a correr el riesgo de salir por la pata de los caballos? No, pues me dijo, tú tienes un deber. Tienes un deber, tú has hecho tu cartel con Chicago, con la Muralla Verde, ahora tráela acá. Así que le dije: bueno, si la acabo a tiempo. Y la acabé a tiempo.
Es decir, pero con la justa, ¿no? O sea, terminé la primera copia, la primera inclusive, la copia que se exhibió en Chicago fue la primera copia que salió con una serie de efectos y cosas, ¿no? Y los zapatos de fútbol están prohibidos hasta que la humildad y la resignación te premien en la otra vida. No olvides, Hernán, hijo mío, que debes jugar limpio en esta vida para que te incluyan en la selección de la otra. Y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Se te armó un lío. No te preocupes, tus pecados te serán perdonados si te portas bien y respetas. ¿A quién? A todos. Y me fui pues a Chicago. Además me fui a Chicago ya comenzado el festival, porque mandé la película por delante, porque yo no podía irme, estaba haciendo el tráiler, ¿no? Y era urgente porque tenía acá fecha ya en Lima. Y entonces todo estaba en contra de esta ida al festival, ¿no? Inclusive yo no quería ir. Yo decía, qué tontería, ya tengo ahí un cartel, pues ahora, ¿cómo verán esta película? Porque para mí la película resultaba, pensando en el público, muy difícil, ¿no? Y bueno, pues pero ya me había comprometido, así que fue la película. Y entonces llegué a Los Ángeles, en un día que llovía a torrentes, ¿no? Todo mojado, es un desastre. De ahí tuve que tomar salí de Los Ángeles, mejor dicho, en un día muy lluvioso, que tuve que cambiar de hangar, porque en otro hangar era de donde salía el avión, así que atravesé el campo y llegué empapado, me metí al avión, bueno, me cambié como pude en el baño, ¿no? Y llegué a Chicago. Llegué a Chicago y se había perdido mi equipaje. Pucha, yo que soy supersticioso dije, ¿qué tales señales, no? Yo, ¿para qué vine, no? Entonces, bueno, pues aparecerá, pues no se preocupe, aparecerá. Así que me fui sin equipaje al hotel. Llegué al hotel, no había reservación. Le dije, ¿pero cómo no hay reservación? Le dije, si yo soy invitado, me dijo, no hay reservación, señor, no lo siento. Espere ahí sentado, vamos a ver cómo resolvemos el problema. Así que yo todavía medio mojado y sin equipaje, sentado ahí como un idiota en el hall del hotel. Hasta que me dice, ya salió, así que me dieron la llave, voy, se abre la puerta del ascensor. Y en la puerta del ascensor, en el ascensor, estaba el jurado, que venía de haber terminado sus deliberaciones de esto. Y uno de los miembros del jurado era Roger Ebert, de quien yo era muy amigo, el crítico. Me dijo, Armando, ganaste de nuevo. Pucha, qué tal noticia. O sea, se me acabó la superstición desde entonces, ¿no? cineasta peruano justamente está muy mal visto, ¿no? Y no ha llegado a calar hondo. Las películas que se han hecho con intención política, que yo sepa, no han producido nada. Sonata Soledad fue un largometraje que nació de un cortometraje, porque yo estaba enseñando el curso de realización cinematográfica en la Universidad de Lima, ¿no? Y entonces planeé con ellos la filmación de un mediometraje. Sábado te quedarás sin bajar a Lima y sin salir del aula hasta las 7. ¿Por qué?
porque eres un sinvergüenza. Entonces habría un concurso de guiones, pero nadie se presentó en el concurso, ningún alumno, ¿no? No sé si no habría con tendencias a qué sé yo, no sé. Entonces yo dije, bueno, ya ustedes no lo hacen, lo hago yo. Entonces escribí el guión de uno de los movimientos de Sonata Soledad, Variaciones. Y lo incluí en la... Iba a ser un mediometraje. Pero después que lo terminé dije, caray, acá tengo un tercio de película, ¿no? Y por eso hice los otros 2 tercios. Y uno de esos otros tercios era el que ocurría en Chosica. Bueno, Armando es una persona que sabe lo que quiere. Es decir, creo que cuando yo trabajé con él en Imposible Amor, lo más importante para mí fue esa confianza que él emanaba. Creo que es una persona muy vital. En algún momento imaginamos que por ya ser una persona mayor tendríamos pues que ir más lento, y al contrario, hemos ido al toque. Él es el primero que llegaba, el último que se iba, todo el tiempo está allí comprometido con los actores, haciendo cosas, y eso empila muchísimo, ¿no? Yo creo que él es una persona líder, y eso sí se nota. O sea, él maneja a todo su grupo. Yo creo que para que una cosa como es el cine de un país como el nuestro, que no tiene cine, cree expectativas, son simplemente lo que los gringos llaman wishful thinking, o sea, una especie de excesivo optimismo sobre el propio métier, ¿no? Lo que uno está haciendo. Yo creo que un literato tiene más peso a nivel político, más influencia, más capacidad de hacer algo a nivel político que el cineasta. El cineasta peruano justamente está muy mal visto, ¿no? Y no ha llegado a calar hondo. Las películas que se han hecho con intención política, que yo sepa, no han producido nada. Yo soy un fanático del cine peruano porque lo quiero apoyar, quiero que el Perú llegue a tener un buen cine, ¿no? Y eso depende del mayor número posible de personas que lo hagan, ¿no? Pero no creo que hayamos llegado a eso, ¿no? La pintura, la poesía y la literatura peruana sí, pero el cine no. Considero que el cine peruano como tal me debe mucho, ¿no? Me debe mucho no como cineasta, sino como lobista. O sea, no solamente yo, sino un cierto número de colegas que también han participado en esta especie de cruzada por conseguir una legislación cinematográfica. Ahí sí sería absurdo que permitiera yo que una modestia de la que no me enorgullecería me obliga a decir, no, el cine peruano, qué sé yo. El cine peruano me debe muchísimo a mí, ¿no? Y a un grupito más que somos fanáticos de apoyar
el crear las condiciones necesarias para que el cine se desarrolle, y tan es así que se ha desarrollado, ¿no? El cine peruano se puede dividir en dos, no antes de la ley y después de la ley, ¿no? Y no es porque haya cambiado la calidad ni nada, sino porque de repente se comenzó a hacer cine, ¿no? Y para su época, para 1973, que fue donde nació la edición de 327, la ley fue fundamental hasta ahora. Creo que hay que hacerle un par de enmiendas, un par de cambios, pero creo que con el cambio que ha significado la exhibición cinematográfica, en la cual ya no hay el problema insalvable de entrar a los cines, porque los multicines ya te han abierto un poco la puerta, ¿no? Un poco más que un poco, ya no hay esa batalla que era esterilizante, el tener que luchar contra uno mismo, con los propietarios, los peruanos, ¿no? Que se oponían al cine peruano. Era una cosa que a mí me daba una cólera espantosa. Ahora ya no hay eso, ¿no? Porque 12 o 10 salas que tiene pues un conglomerado, pues los gringos permiten que 1 o 2 salas se dediquen al cine peruano y ya está, pues, que sea con el permiso de los gringos, bueno, que sea con el permiso del diablo, no importa, ¿no? De todas maneras es con el permiso de alguien. Entonces eso se ha obviado. Queda así una cosa que me parece que me gustaría modificarla, porque no se fomenta el corto, y el corto es el semillero de los cineastas. Poco a poco se fue produciendo un cambio en la tecnología que me fue llevando a una situación en la cual cada vez podía disponer de más posibilidades de utilizar el lenguaje cinematográfico mismo en lugar de la palabra. Yo comenzaba en la era en que todavía no había video, entonces ni pensar en el video, de manera que las películas eran pues Super 8, que eran carísimas además, ¿no? 16, bueno, una superproducción de 16, pero viene el video, y entonces el video me permite ya cinematografizar la enseñanza de la cinematografía. Hoy día ya eso se superó, de manera que hoy día ya es posible enseñar cine 100%. En el caso del cine, hoy día, con la cuestión del internet y de la digitación y de todo lo demás, ¿no? Esto es mucho más urgente. Aquí el peruano no lee, nunca ha leído mucho. Ha leído más que ahora, pero no mucho. Pero ese no leer mucho ya no es tan grave ahora, cuando todo lo que percibe el educando, llamémoslo de alguna manera, ¿no? Es a través de otro lenguaje que no tiene nada que ver con la literatura y acerca del cual no sabe nada. Son analfabetos. Entonces la enseñanza de ese lenguaje hoy día a nivel escolar, no a nivel profesional para formar profesores o cineastas, sino para enseñar un lenguaje que es vital para la marcha de un país, para la marcha de una sociedad, de un individuo, es mucho más posible. No es mucho más posible, es tan posible con la literatura. Hoy día hacer un cortometraje es casi más barato que imprimir un libro, ¿no? Así está la cosa. Ya está todo filmado, gran cantidad de filmación, gran comodidad para filmar, todo es mucho más sencillo, las cámaras son pues, te dan risa, cuando a mí me daban vergüenza que me vieran filmando con un aparatito así, dirían, ¿qué está haciendo este, no? Además, un poco siempre la calidad que en el cine llevo yo acá de ser un poco pionero, ¿no? O sea, la primera película de largometraje que se hacía con el sistema digital, contra la opinión de todo el mundo, que no, que el sistema, que la ampliación, que el transfer, qué sé yo. Pero yo dije, no, pues este es como llegar montado a caballo a una tienda a comprarte un auto y salir a caballo. Pues no tiene sentido. Si vas a comprar un auto, dejas el caballo y te montas al carro. Pues después ya aprenderás a manejar. Era un riesgo, pero no tanto, ¿no? Porque nos premunimos de todas las precauciones necesarias. Inclusive el CONACYT medio que levantó la mirada, pero en la ley estaba. Yo creo que Armando es una mezcla de hombre sabio con niño terrible. Es una persona muy seductora, es una persona que te invita a arriesgarte, a ser osado, porque él lo es también, ¿no? Es muy lúdico y creo que basa su trabajo sobre todo en el disfrute, en el placer, y eso lo transmite muy bien a los actores, hizo que disfrutáramos mucho, hizo que confiáramos mucho en él. Creo que yo no hubiera hecho una película como Imposible Amor si no hubiera sido por la confianza que me da una persona como Armando. ¿Te interesa la opinión del público? ¿Te interesa que la gente vaya a ver tus películas de modo masivo? Bueno, cuando la estoy haciendo no, pero cuando yo la tengo hecha sí. Ah, claro, son dos etapas muy marcadas, es una especie de esquizofrenia total.
O sea, yo haciendo cine y yo exhibiendo mi cine. O sea, cuando exhibo mi cine, lo exhibo muy bien además, ¿no? Porque he desarrollado toda una técnica de festival, sé lo que hay que hacer, a quién hay que invitar, a quién hay que hacerle así en la cabecita, porque llevo mi película para que la vean. Pero cuando la hago, el público me importa un pito. Cuando me dicen, oye, esto no lo va a comprender nadie, que se vayan a la mierda, pues no, me interesa un pito, ¿no? O sea, no me interesa para nada, pero cuando la tengo hecha, claro que sí, cómo no va a interesar que vean mi película y que les guste además, pero caray, qué maravilla, que la aplaudan. No me preocupa la trascendencia porque me considero una persona trascendente. O sea que nací con esa materia prima, de manera que eso es de todas maneras, quiera o no quiera. No quisiera, a veces no quisiera ser tan trascendente porque es una vaina, pero lo soy, pues. Así que asumo mi papel.